capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo 15, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Le damos gracias al Señor por todas las cosas que Dios siempre está trayendo a nuestras vidas, las bendiciones, por todo lo que hace por nosotros, aunque nosotros no tengamos la capacidad, Dios siempre nos está ayudando a que salgamos adelante. Y acá vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que está escuchando dice amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esta es una palabra realmente bastante, se puede decir, para corregirlo a uno, para enseñarlo a uno, de cómo tenemos que ser nosotros. Y nos está mandando, esta es una carta que le manda el apóstol Pablo a Timoteo, pero la palabra es actual y hoy día nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En esta palabra ya tenemos, podríamos decir, un mandamiento. Procurar. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que seamos diligentes, que estemos preparados para predicar la palabra. Ahora, para estar, preparados, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque mientras mejor nosotros presentemos el Evangelio, la palabra de Dios, vamos a, en cierta forma, vamos a atraer la atención de las personas y cuando uno le enseña cosas desconocidas, las cosas espirituales, las cosas de Dios, las personas se tienen que sentir atraídas con curiosidad para aprender la palabra. Así empecé un día yo, empezamos a hablar con un joven y él comenzó a hablarme y yo le dije, siga hablándome porque tenía curiosidad por conocer la palabra de Dios. Y este joven me predicaba todos los días. Y entonces, si él no hubiese estado preparado para que yo aprendiera la palabra, pues no hubiese aprendido nada. Entonces, tanto es el mandato de Pablo a Timoteo, ¿sí?, que estaba pastoreando una iglesia, sino que esa palabra también es actual para nosotros hoy día, donde nos está diciendo que procuremos estar muy bien preparados, ¿sí? Muy bien preparados, ¿sí? Como obrero dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿Se imaginan que alguna persona quiera enseñarle el Evangelio a otro y que esta persona comience con preguntas que a veces las personas no pueden responder? Algunos dicen, voy a ir al pastor para que el pastor me enseñe o me indique o me conteste esa pregunta. Y nosotros debemos realmente procurar
¿sí? A ver, tenemos que procurar de escudriñar las Escrituras, de aprender bien, de entender, tratar de entender bien los pasajes bíblicos que están acá. Y dice, alguien que esté preparado ante una persona o hasta un lugar donde haya un gran público, que tiene que estar preparado, ¿sí? Para que no tenga de qué avergonzarse y que no sepa realmente lo que está hablando y no tenga nada de qué avergonzarse. Dice que usa bien la palabra de verdad. O sea, hay que saberla usar y tener un versículo siempre en la mente cuando una persona habla para contestarle a las personas con la palabra, ¿sí? Más que con nuestras palabras, contestarles a las personas con nuestras palabras. Ahora dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea que cuando uno procura hablar con una persona y enseñarle la palabra de Dios y enseñarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puede que la conversación que pueda uno tener con una persona enseñándole, puede que se desvíe, ¿sí? Entonces, acá el apóstol Pablo, como le dice a Timoteo, nos dice Dios a nosotros, más evita profanas y vanas palabrerías, ¿sí? O sea que en esta conversación donde se está hablando de la palabra de Dios, donde nosotros estamos tratando de enseñar y mostrar a Cristo y hacer que conozcan a Dios, tenemos que evitar conversaciones que no sean convenientes en esta enseñanza, ¿sí? Porque en esta enseñanza nosotros podemos enseñar cosas que realmente podrían ser vanas palabrerías que no sirven para nada. Entonces dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. O sea que, si estás hablando de la palabra de Dios, estás hablando bien, has comenzado a hablar bien, pero en esa conversación te comenzás a ya hablar de cosas que no corresponden, o vanas palabrerías, ¿sí? Pues se va a ir desviando la conversación, que al final, en vez de hablar bien de las cosas de Dios, se va a terminar mal hablando de otras cosas que no corresponden al reino de los cielos. Dice la palabra, dice, ¿por qué? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornando la fe de algunos. O sea que muchas veces pueden estar lo que se llaman las vanas palabrerías, y en esta vanas palabrerías, dice, van a ser algo como la gangrena, dice, de las cuales son Himeneo y Fileto. Estas eran personas que habían comenzado bien en el Evangelio, pero por escuchar a falsos maestros que habían en aquel tiempo, se desviaron de la verdad, ¿sí? ¿Y qué estaban diciendo? Que ya la resurrección se había efectuado. Hoy en día hay muchas organizaciones diciendo que la palabra de Dios diciendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya
se efectuó. Como diciendo, bueno, ¿para qué nos vamos a preparar si ya vino Cristo? Y estas son personas que habían aprendido doctrinas erróneas en aquel tiempo, que decían, bueno, Cristo ya vino, o Cristo no vino, y decían, ya va a venir los apóstoles, pero ellos eran falsos maestros, querían desviar la verdadera y sana doctrina, que es la palabra de Dios, y poniendo cosas que no corresponden. Entonces, estos eran Himeneo y Fileto, que se habían desviado, que habían dicho, bueno, la resurrección ya se efectuó. Y eso, ¿qué hace? Trastorna la fe de algunos. O sea que usted, cuando escuche una persona que le está diciendo que Cristo ya vino, pues le está mintiendo. ¿Sí? Porque la vez anterior que yo prediqué cómo era la venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, la vez anterior, yo prediqué cómo era la venida de Cristo. Entonces, ahí dice que el Señor va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿sí? O sea que eso nadie ha dicho que ha sucedido. Y mientras nadie diga que ha sucedido, pues no ha sucedido. Y estamos nosotros, día a día, preparándonos para irnos con el Señor. ¿De qué vale que nos preparemos hoy día si no va a venir el Señor? ¿Sí? ¿O de qué sirve que estemos deambulando en el mundo sin escuchar la palabra de Dios si cuando el Señor venga no estemos preparados? ¿Sí? O sea que acá nos está hablando que debemos estar preparados. ¿Sí? Debemos escudriñar las Escrituras. Debemos presentarnos como un obrero idóneo, ¿sí? Aprobado por Dios, ¿sí? Cuando un obrero es aprobado por Dios, siempre van a haber señales, van a haber milagros y maravillas, ¿sí? Siempre va a suceder algo sobrenatural indicando y respaldando esa palabra que se dijo, como lo hacía el Señor. El Señor predicaba la palabra y después había milagros y maravillas, ¿sí? Ahora, fíjese bien, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sí? Fíjese bien. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? El fundamento de Dios, como decía Pablo, yo a ustedes les presento al fundamento de esta casa espiritual. Y el fundamento en muchos lugares, acá le decimos cimientos cuando vamos a comenzar a edificar una casa. En otros lugares se les puede decir fundamentos, de muchas formas, pero esto es para construir una casa, que cualquiera sabe lo que es una casa. Tienen que haber fundamentos sobre las cuales se construye esa casa. Entonces, pero acá está diciendo Pablo, y le está diciendo a Timoteo, bueno, el fundamento de Dios para construir una vida espiritual y para construir una casa espiritual ya está dado. Y ese es Jesucristo, ¿sí? Nadie puede construir su casa espiritual fuera de Jesucristo. Entonces, dice la palabra, Dios, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, dice. Está hablando
de un sello espiritual. Conoce el Señor a los que son suyos. Bueno, fíjense que no solamente el Señor conoce a los que son suyos, sino que el enemigo también sabe quiénes son suyos. ¿Por qué? Porque cada persona que recibe a Jesucristo se le pone un sello espiritual en su frente, y eso indica que esa persona le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces el enemigo, aunque nosotros no veamos el sello espiritual sí lo ve el enemigo y sus discípulos. Y ellos saben que no pueden tocar nuestras almas, porque nuestras almas, nuestras vidas, nuestras familias pertenecen a Dios, ¿sí? Y dice, entonces, Él conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Por el sello espiritual que tienen acá. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Hay personas que se han convertido. Hay personas que han recibido a Cristo. Hay personas que aparentemente siguen a Cristo. Pero ¿qué sucede? No se han apartado del mal, de la iniquidad. No se han apartado. Continúan con las mismas obras que hacían antes de conocer al Señor. No han procurado limpiarse, no han procurado santificarse, sino que han seguido con las cosas que hacían. Siempre digo fornicación, adulterio, en el alcoholismo, en las drogas, ¿sí? Hablando mentiras de otras personas, ¿sí? Entonces dice, bueno, el Señor sabe quiénes son suyos. Y los que son de Cristo, dice, apártese, ¿sí?, de iniquidad. Acá el Señor, como siempre digo yo, acá hay un mandamiento, ¿sí? Acá hay un mandamiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que dice que Cristo es su sanador, su salvador, pero sigue en la maldad y cree que porque diga Jesucristo es mi Señor, es salvo. Y esa es la gran equivocación que hay en las iglesias. Lamentablemente en las iglesias no le importa mucho a las personas. Le importa lo que las personas puedan ofrecer a la iglesia, ¿sí? Pero no miran ni procuran ocuparse de realmente si se salvaron o se están preparando, como dice acá, o están perdidos. En la iglesia todo el mundo, todos los que van a la iglesia, es raro el que haga cosas que no corresponden. Por lo general se va a portar bien, va a dar una buena imagen. Y es muy posible que mientras más pecadora sea la persona, es muy posible que trate de dar una muy, muy buena imagen. Pero, sin embargo, sigue cometiendo los mismos pecados. Yo recuerdo en una de las iglesias que yo fundé con mi esposa, y ahí pusimos una radio, y en la casa de un joven que era muy dadivoso, que estaba siempre ayudándonos a nosotros desde un principio que fundamos la iglesia, y donde en la casa de él pusimos la antena para la radio,
un día yo voy allí a donde estaba la radio y Dios me hizo sentir que algo no andaba mal, no andaba bien, perdón, que algo no andaba bien, me hizo sentir el Señor. Entonces yo comencé a hablar con la esposa del discípulo. ¿Y qué sucede? Que el discípulo era un adúltero y no había perdido la costumbre, seguía siendo adúltero. Y hasta que un día yo lo pude ver, entonces me di cuenta de que él estaba haciendo cosas que no corresponden. Y les digo más, era una enfermedad no digo enfermedad, era un pecado de toda la familia, desde el padre hasta todos sus hijos, estaban en el Evangelio, pero no estaban para engrandecer el nombre de Cristo. Estaban para ver qué mujer podían conseguir predicando el Evangelio, difundiendo el Evangelio, engañando a tanta gente. Entonces, más allá de que hay personas que tienen una buena presentación cuando van a la iglesia, estas personas pueden tener sus pecados, ¿sí? Pero podrá engañar a la gente, a los hermanos. Podrá engañar a los pastores, a los líderes. Podrá engañarlo. Pero acá tenemos una palabra donde dice, conoce el Señor a los que son suyos. O sea que hay algunos que a lo mejor dicen, bueno, yo soy de Cristo, pero resulta que no lo conoce a Cristo. No lo ha recibido. No lo ha dejado habitar en su vida, en su templo. ¿Sí? Entonces dice, el Señor conoce a los que son suyos. Y dice, bueno, y apártese de iniquidad, apártese de hacer maldad todo aquel que dice Jesucristo es mi Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Esto le digo la verdad, es una palabra impactante. Toda la palabra de Dios es impactante, pero hay cosas que son estremecedoras. Entonces, el apóstol Pablo, tratando de enseñarle a Timoteo, toma una enseñanza de lo conocido para enseñar lo desconocido. ¿Y cuál es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo? Está tomando como referencia en una casa, dice. En una casa. Pero vamos a ir ahora directamente a una casa de oración, que es la casa de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Una casa donde es casa de oración, dice el Señor. La casa de mi Padre, dice el Señor, será llamada casa de oración. ¿Sí? Yo quiero que entiendan esto. Antiguamente, todo el mundo lo sabe, entiendo eso, los que me están escuchando, que había que para estar con el Espíritu Santo, había que ir al templo. Pero ¿qué sucede? Ya en el templo se rasgó, cuando murió Cristo se rasgó la cortina que cubría el lugar santísimo y quedó totalmente descubierto. O sea que no necesitamos un sacerdote humano, ¿sí? No lo necesitamos, un sacerdote humano, sino
que necesitamos a un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es el único. Entonces, nuestro Señor dijo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. ¿Y qué más dijo? Y no cueva de ladrones. ¿Sí? Hoy día, cada persona es templo del Espíritu de Dios. Cada persona que camina, cada persona que ha recibido a Cristo, que ha tomado como fundamento a Jesucristo, es templo del Espíritu de Dios. Y a donde vaya será una iglesia caminando, o seremos una iglesia caminando. Ahora, para enseñarles Pablo a Timoteo y ahora Dios a nosotros para que entendamos el mensaje, está comparando una casa. Y podemos decir su casa o mi casa. ¿Sí? Eso es lo que podríamos decir. Dice, pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también dice de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Está tratando de decir si podemos ir a la casa de Dios. En la casa de Dios hay utensilios que son de oro. Otros utensilios son de plata. Y hay algunos utensilios que también de madera son y de barro son. ¿Sí? Está diciendo, para usos especiales hay de plata y de oro. ¿Sí? Y para usos diarios están los de madera y de barro. Fíjense bien, usted en su casa, según las visitas que vayan a llegar a su casa, es como usted va a preparar la casa. ¿Sí? Usted va a ir y va a tomar, supongamos que son personas para usted muy importantes, y usted le quiere hacer un recibimiento muy, muy especial. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a recibir a esas personas, a esas visitas, que los va a recibir ¿con qué? Con utensilios de plata y de oro, porque los considera especiales. ¿Sí? Ahora, si es una reunión común, una reunión que no necesita ningún estatus, ni categoría, nada, una reunión simplemente de amigos, usted va a usar también utensilios de madera y de barro. ¿Sí? ¿Sí? Unos de madera y de barro. Entonces, cada uno de los utensilios que usted tiene, unos, cuando son oro y plata, usted los va a usar, ¿sí? Para usos honrosos, para usos elegantes, para usos delicados, para usos para hacer un buen recibimiento. ¿Sí? En una casa hay utensilios especiales, ¿sí? Para gente especial. Pero, si es una reunión así nomás, usted va a poner utensilios, o si es un momento diario, va a usar utensilios de madera y de barro. Ahora vamos a ir a la casa de Dios. En la casa de Dios va a ver usted que hay personas que son el pastor principal, están los pastores, están los diáconos,
Y están algunos ayudantes allí para lo que se puede decir lo diario en una iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando hay un momento especial en la iglesia, nos llaman a cualquier persona a la plataforma para que comparta con el pastor. ¿Sí? Llama a aquellas personas que son especiales en la iglesia, pastores especiales y líderes especiales. Bueno, estos son utensilios de plata y de oro que Dios tiene en su iglesia para momentos y usos honrosos. ¿Sí? ¿Sí? Para momentos y usos honrosos. Entonces, creo que comenzaba diciendo la palabra acá. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, si tú procuras presentarte a Dios aprobado, que no tienes nada de qué avergonzarte, vas a ser un vaso para uso honroso, ya sea de plata o de oro. O sea, según como tú hagas, es como Dios te va a usar. Muchas veces las personas por ahí dicen, bueno, tal persona la están usando y no debería estar en ese lugar. Eso es lo que a veces podemos llegar a pensar nosotros. Pero si esa persona está en cierto lugar, por algo es usado en momentos de mucha honra. ¿Sí? Entonces se le da un lugar de honra. Se le da un lugar de honra. ¿Sí? Pero hay muchas personas que quieren ser llamadas, hay muchas personas que quieren ocupar lugares, que quieren ocupar púlpitos, ¿sí? Transmitir de allí la palabra desde púlpitos. Pero ¿qué sucede? Que si en la intimidad, si en la soledad, son personas que realmente son honrosos también. Porque cuando nos ve cualquiera, cuando no nos ve, cualquiera podemos padecer honrosos. Cualquiera. Pero ¿qué sucede? No ser honrosos. Dios lo sabe nada más. Realmente cómo somos cada uno. Sabe si somos honestos o sabe si somos deshonestos. ¿Sí? Entonces, depende de la limpieza que cada persona haga en su vida, es lo que será para Dios. Y Dios lo pondrá en un lugar, en eminencia, o podríamos decir preferencia, para que sea visto. Eso solo lo hace Dios. Ahora, fíjense bien. Dice, bueno, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Sí? Fíjese bien, si la persona procura limpiarse, dejar todo lo malo, dedicarse a la palabra de Dios, santificarse, entonces dice que será un instrumento para honra. ¿Y qué más dice? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que muchas personas quieren engañar, ¿cierto? Hay grandes organizaciones que tratan de engañar a Dios y engañar a las personas que siguen
en esa, digamos, congregación o grupo, ¿sí? Pero si esos grupos son realmente deshonrosos, tarde o temprano terminarán fuera del llamamiento de Dios, ¿sí? Así que es importante que entienda esto. Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir. El que quiere ser sucio, el que quiere permanecer sucio, el que quiere estar con los sucios, pues debe estar si lo desea. Ahora, fíjese lo que dice acá. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Esto es, cada cosa que hacemos hay una consecuencia. El que quiere vivir en la suciedad, en la inmundicia, en el pecado, pues viva, si ese es su deseo. Pero no pretenda tener el lugar de las personas que se limpian, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, es que Dios no me eligió. No, Dios te llamó. A todos nos ha llamado Dios. Pero el estar en un lugar depende de lo que Dios vea en lo secreto en tu vida. Por lo que puedan ver los demás, seguro que estás apto para estar en un lugar de honra. Pero si te está mirando Dios y si entendés que te está mirando Dios, bueno, Él va a saber calificarte si sos realmente para un uso honroso, ¿sí? Así que nos toca a nosotros ser un instrumento, ¿sí? Que se limpia y el que se limpia será un instrumento para honra, que dice santificado. Recuerde esta palabra para siempre, póngaselo en su cabeza, en su mente, en su corazón. Santificación. No busque al Señor con pecado. Deje el pecado y sigue al Señor. No se puede seguir al Señor con pecado. No puede habitar el Espíritu Santo de Dios en su vida si está lleno de inmundicia. El pecado y la inmundicia no tienen comunión con Dios. Si quiere a Dios, deje todo y tenga a todo lo que quiera de Dios. Y Dios se lo va a dar. Y Dios lo va a poner en lugares de eminencia. Pero no procure estar en un lugar de eminencia para que lo vean, sino, sobre todo, procure en lo secreto, en estar bien con Dios. Porque cuando lo vean, cualquiera se porta bien. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, acá dice que tiene que ser un instrumento limpio para honra, santificado, útil al Señor, no inútil. Útil al Señor, dispuesto para toda buena obra en el Señor. Ahora, fíjese bien lo que le sigue diciendo Pablo a Timoteo. Le dice, huye también de las pasiones juveniles. O sea que le está diciendo Pablo, mira, porque Timoteo era un joven más o menos de 30 años y estaba llevando adelante su trabajo de pastorear
en la iglesia de Éfeso, ¿sí? Una iglesia muy importante, pero también una gran corrupción a su alrededor. Entonces él estaba diciendo, mirá, huye de las pasiones juveniles. Huye también, le dice, aparte de todas las cosas, de todas las indicaciones que le da, esta le está dando una más y le dice, huye de las pasiones juveniles. Porque yo entiendo que estar en la juventud y seguir a Cristo debe ser muy... se debe tener mucha fortaleza. Siendo joven, soltero, y seguir a Cristo debe ser una persona que tiene mucha fortaleza. ¿Sí? Ahora, hay personas que no pueden, hay jóvenes que no pueden soportar las pasiones juveniles, ¿sí? Y no pueden llegar tampoco a los lugares que Dios realmente quiere que llegue. ¿Por qué? Porque la inmundicia y la pasión lo llevan para otro lugar y no para servirle a Dios. Entonces, acá le está diciendo Pablo, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Y dice, y sigue la justicia. ¿Qué justicia está hablando Pablo? La palabra de Dios es la justicia de Dios. La palabra de Dios es la que te dice, Dios, yo voy a hacer esto, esto y esto para tu conocimiento. Si querés limpiarte, limpiate y servime. Si no querés limpiarte, seguí como estás haciendo y seguí en la inmundicia y en las pasiones juveniles y en el pecado que quieras. Pero si realmente tu deseo es servirme, limpiate de todo, ¿sí? Huí de las pasiones juveniles y seguí la justicia, seguí entendiendo lo que Dios va a hacer y que tenés que santificarte. Dice, la justicia, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿sí? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que esté con aquellos que realmente invocan al Señor, ¿sí? Que no se junten con las personas que son malas. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, la palabra es clara, Dios habla claro a través de su palabra, que muchas veces las personas no quieran entenderlo para tampoco diciendo, bueno, no comprendí, no cumplo, pero yo trato de que Dios me ilumine para enseñar la palabra y para que las personas no puedan decir, la verdad que no entendí nada o no entiendo nada, porque siempre trato de que las personas aprendan y entiendan la palabra del Señor. Hermanas, hermanos, amigas, amigos, pastores, pastoras, líderes de la Iglesia del Señor, que el Señor les bendiga y espero que este comentario haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga y estaremos el próximo viernes nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.